Nos vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. Se llama la serie El Cristiano y hoy vamos con el mensaje número 35 y vamos a ver la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y es una de las doctrinas importantes de la Escritura. Es algo que tiene que ver con nuestra redención. Si el Señor Jesucristo no viene, simplemente pues va a dejar aquí a muchos. Así que vamos a ver la segunda venida de Cristo. El cristiano y la segunda venida de Cristo, cómo debemos estar parados nosotros frente a esta doctrina bíblica. Es una doctrina que poco se habla, por decir, en la religión tradicional romana. Yo nunca he escuchado a un católico hablar de la segunda venida de Cristo. Tampoco a un testigo de Jehová, tampoco a un mormón. No los he escuchado, no predican eso, predican otras cosas, ¿verdad? El Armagedón y cosas así. Pero realmente que exalten, que muestren esta doctrina con sus textos y con sus argumentos poderosos, porque hay muchos, nunca los he escuchado, pero en la familia de Cristo exaltamos mucho esto. La segunda venida de Cristo debe ser recordada diario por los cristianos, ¿verdad? Y cuando festejamos y celebramos la Santa Cena, también anunciamos su venida, porque lo hacemos hasta que Él venga, ¿no? Entonces esta doctrina es una de las doctrinas medulares del cristianismo, por supuesto que sí. Hebreos 9, versículo 28, vamos a leer. Dice así, Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre Celestial, estamos aquí atentos a tu instrucción, Señor, a tu palabra bendita, que nos es de mucho beneficio para nuestra mente, corazón, cuerpo también, Señor, y espíritu, Padre. Así que gracias por este tiempo que nos disponemos a aprender de ti, Señor. Queremos que dispongas nuestra mente y corazón, que nos abras el entendimiento, porque por nuestra capacidad no podemos, Señor, pero si tú operas poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra mente y corazón, creceremos, Señor, y entenderemos más cada día tu palabra. Gracias, Señor, utilízame a mí, mis labios, mi voz, para poder enseñar a tu pueblo como es debido, Señor, sin desviarlos, y que ellos reciban tu palabra limpia como es. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ahí está hablando de que va a regresar por segunda vez. La primera venida de Cristo fue anunciada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue anunciada por los profetas y sí, vino el Señor Jesucristo, que muchos siguen esperando la primera venida del Señor Jesucristo, como los judíos. Ellos siguen esperando a Cristo. Para ellos no ha venido ni siquiera una vez el Mesías. El Mesías esperado lo siguen esperando. Pero para nosotros ya vino hace 2000 años y vendrá. Vendrá no sé cuándo, pero vendrá. Hay muchos atrevidos por ahí que ya pusieron fecha y otros que han puesto fecha y otros que dicen que ya vino secretamente, como los testigos de Jehová, dicen que ya vino la parucia secretamente y cosas así extrañas. Pero no, porque la Escritura es clara que dice cómo va a venir el Señor Jesucristo y ahorita lo vamos a ver, porque es importante, ¿verdad? O sea que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y no solo para salvar a los que le esperan, sino también para dar su pago, juicio sobre la tierra, ¿verdad? Va a desatar una serie de calamidades, va a destruir pues el mundo y sus habitantes. Lo va a hacer, mis hermanos. Y esta doctrina, la segunda venida de Cristo, es una doctrina totalmente bíblica y es amplia y está totalmente sustentada. San Juan 14:1, vamos a verlo. San Juan 14:1 también habla de la segunda venida de Cristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto habla de que vendrá la segunda venida de Cristo, pero también habla del arrebatamiento. Y os tomaré a mí mismo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Se fue el Señor a preparar lugar? Ya, eso ya está. Solamente estamos esperando que venga otra vez
¿verdad? Y que nos tome a Él mismo, y que así estemos siempre, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro texto que habla de la segunda venida de Cristo, Hechos 1. Es el libro que sigue, Hechos 1. 1:9 hasta el 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no se vayan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el contexto de lo que les dijo, esperen la manifestación, la venida del Espíritu Santo. Y luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estaban todos atentos viendo al cielo, así como se iba el Señor Jesucristo, hasta que le ocultó una nube. ¿Verdad? Vean la escena. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Habla de la segunda venida de Cristo. Le estoy dando ahorita textos donde avala esta doctrina, mis hermanos. Ahorita vamos a entrar un poquito a detalles. No mucho, ¿verdad? Porque esta doctrina, por ejemplo, muchos se basan en Mateo 24, que es correcto, habla también de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero Mateo 24, ese capítulo, no es nada fácil. Hay demasiada controversia por eso. Pero ahorita solo lo que quiero hacer es sustentarlo con textos bíblicos para que ustedes estén bien entendidos de que esta doctrina es totalmente bíblica. Porque como les digo, muchos no creen y muchos ni siquiera predican que Cristo va a volver. Inclusive algunos pseudo evangélicos andan diciendo que no, que deshagas tus maletas. ¿No han escuchado a esos? Uno por ahí dice, deshagan sus maletas. Cristo no va a venir, ya desháganlas. En serio, y salen por ahí en el canal Enlace. Así que deshagan sus maletas, hermanos. ¿Ustedes tienen sus maletas puestas porque viene el Señor y nos vamos? Diario, ahí las maletas ya están hechas. Nos vamos, ¿no? Y unos andan diciendo, no, deshagan sus maletas. Otros, por ahí, otro, dice que nosotros somos como ratas de barco. Como que queremos huir de este mundo perverso, ¿no? Que andamos así como las ratas huyendo, que ya nos queremos ir. Dice que no, que Cristo no viene, así enseña. Y eso es un grave error y pecado. Lucas 21:27. Hay muchas tendencias, unos dicen que ya vino, otros dicen que no viene. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Verdad? ¿Cómo fue alzado al cielo? Y lo estaban viendo, ¿verdad? Y luego lo ocultó una nube. Y luego les dijeron los ángeles, así como han visto al Señor irse, así vendrá. Y aquí dice este texto, vendrá en una nube. Vendrá en una nube. Porque dice, y habiendo en Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Así como lo vieron que se fue, así vendrá. Entonces, ¿cómo vendrá el Señor? En una nube, en una nube. Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Doctrina totalmente bíblica. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que estaremos siempre en una nube con el Señor, pero que estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Juntos, siempre con el Señor. Dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando Pablo, y él tenía la ilusión de que el Señor venía en cualquier momento. Por eso nosotros debemos de tener este mismo pensar y sentir de Pablo. El Señor viene mientras yo estoy vivo. O sea, yo voy a ver que el Señor, cuando el Señor venga en una nube, yo lo voy a ver. Y esta convicción tenía Pablo que él lo iba a ver. Bueno, si no lo ves, pues ya ni modo, ¿verdad? Lo verás allá. No te arrebatará, pero estarás con él. Pero Pablo por eso habla de esta manera, porque él dice, en cualquier momento viene, porque estaban pasando tribulaciones.
fuertes y feas, ¿verdad? Hambre, escasez, hambrunas, terremotos, temblores, guerras y rumores de guerras en esa época de Pablo, así como hoy. Por eso Pablo dice, ya viene el Señor, ya viene. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir que todos los cristianos que murieron desde Adán hasta acá, todos los cristianos que murieron, resucitarán primero. El Señor los resucitará. ¿Por qué los resucitará? ¿No están ya allá con Él? Se supone que mueres y vas a la presencia del Señor inmediata mismo, ya, ¿no? Entonces, ¿para qué los va a resucitar? Porque estaremos con Él en cuerpo y en alma. Claro, con un cuerpo glorificado. Va a venir por los cuerpos de sus hijos, de sus santos, y los va a glorificar. Por eso dice que les dará un cuerpo nuevo y seremos semejantes a Él, y así estaremos allá con Él, ¿verdad? Y también resucitará a los que no están en Cristo, para que en cuerpo y en alma estén en el infierno. Así es. Por eso vendrá por nosotros. Bueno, si es que morimos, y si estamos vivos, pues igual nos transformará estando vivos, y es lo que dice Pablo, ¿ah? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dice Pablo. O sea, yo lo voy a ver. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que todos juntos, tanto los que ya murieron como los que estamos vivos, todos seremos arrebatados juntos. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver Mateo 24. No voy a entrar en detalles con este capítulo, porque está extremadamente amplio, pero lo vamos a recorrer así a grosso modo rápido, para que vean lo que habla nuestro Señor Jesucristo acerca de su segunda venida y del fin del siglo. Desde el 1, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiere decir que Jesús estaba en el templo y salió del templo. Y ahí atrásito en Mateo 21, 23, porque vamos a ver un poquito el contexto. Mateo 21 sin perder Mateo 24, por supuesto. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Una serie de cosas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo en el templo, desde ahí estaba en el templo, desde Mateo 21, 23, cuando vino al templo. Entró al templo el Señor Jesucristo y estuvo enseñando, y por ahí enseñó varias cosas. Por ejemplo, la parábola de los 2 hijos. Ahí dicen los subtítulos, ¿no? Los labradores malvados, la parábola de las fiestas de boda, de la fiesta de bodas, la cuestión del tributo, ¿verdad? Fueron y le tentaron, a ver, es lícito dar al César y todo. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Todo esto lo estuvo enseñando el Señor Jesucristo ahí en el templo. La pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento, ¿verdad? Jesús acusa a los escribas y fariseos cuando los regaña, hipócritas y sepulcros blanqueados, todas esas cosas. Luego, en el 23:37, se lamenta Jesús dolorosamente. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Está profetizando, ¿no? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito que viene el nombre del Señor. Y luego sigue en el Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Primero les dio un sermón a todos, les regañó a los fariseos, hizo una serie de cosas ahí, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiere decir que estaban orgullosos los discípulos de esas edificaciones. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es verdad, cuando en el año 70 el ejército romano destruyó el templo, dice Josefo, un historiador, que parecía como tierra de arado, esa zona. Y el templo, pues parecía como si hubieran arado la tierra, nada había quedado. Piedra sobre piedra, o sea, puro polvo se hizo todo aquello, lo destruyeron, ¿verdad?
Jesús les dijo, de cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, desde ahí se veía perfectamente las construcciones. En el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que el capítulo 24 trata de la respuesta que les da Jesús a las preguntas que hicieron sus discípulos. ¿Cuáles discípulos eran? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, me parece. Si no, no estaban todos. Y esto lo dice Marcos 13, nada más para verificarlo. No quiero mentirles. Marcos 13:3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Lo ven? Porque muchos argumentan que Mateo 24 fue dirigido exclusivamente a los judíos. Pero no. Aquí lo está diciendo claramente a sus discípulos, y dice a quiénes. A sus discípulos, ¿verdad? Y la palabra cuando va dirigida a sus discípulos también va dirigida a los discípulos postreros que somos nosotros. Así que Jesús empieza a responder estas preguntas. Pongamos atención aquí, mis hermanos. Mateo 24:3 dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Primero les dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, todo esto va a ser arrasado y destruido. Ustedes se jactan, se ufanan porque, ay, que mira qué templazo tenemos y una de las maravillas de aquella época. Mira nada más qué chulada. Los discípulos diciéndole a Jesús, ¿ah? Y Jesús dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? En el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Lo ven? Entonces Jesús empieza a responder esto. Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está dando una lista de acontecimientos que van a suceder antes de que Él venga. Pero recuerden las preguntas, mis hermanos. ¿Cuándo será la destrucción del templo, no? ¿Cuándo será que será arrasado estas gloriosas edificaciones? ¿Y cuándo será que vengas? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Entonces el Señor Jesucristo, respondiendo estas tres preguntas, o dos preguntas, una y otra doble, pregunta doble, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta doble, de tu venida y del fin del siglo. Y el fin del siglo, recuerden que se refiere al fin del mundo, al fin de la época de presente, del siglo presente. Ok. ¿Ya? Y da inicio al siglo venidero, en plenitud. Entonces el Señor Jesucristo empieza a dar una lista de cosas, que vendrán falsos profetas, acá está el Cristo, terremotos, que le entregarán a tribulación, los matarán, tropezarán. Y sí, mis hermanos, todo esto aconteció. Cuando murió el Señor Jesucristo, inmediatamente empezaron a suceder persecución contra los cristianos. Empezó el ejército romano a invadir Jerusalén, tanto que destruyó el templo. Empezaron a oír rumores de guerras, empezaron a suceder cosas tremendas desde ahí. O sea que ¿desde cuándo se está cumpliendo lo que profetizó aquí el Señor Jesucristo? Inmediatamente después que Él subió al cielo, fue glorificado. Inmediatamente después. Por eso todos los discípulos tenían la esperanza que en cualquier momento venía el Señor. Pablo, Juan, todos tenían esa esperanza. Pedro. Es que el Señor Jesucristo profetizó esto y entonces ya viene, ya viene. Y ellos pensaban que en esa época, porque también dice, más adelantito vamos a ver que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos tenían esta idea de que el Señor Jesucristo venía en cualquier momento.
Pero dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esto habla de una invasión igual al templo que profetizó Daniel, y muchos se refieren a Tito, el general Tito, que invadió el templo, fue el que destruyó el templo y luego se posó ahí con todos sus ejércitos en esa zona. Y a eso le llama la abominación desoladora. Le dice desoladora porque quedó desolado ese lugar. Entonces se cumplió ahí la profecía, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y esto, mis hermanos, se refiere simplemente a la gravedad del asunto. No porque tenga algo en específico, que alguna mujer esté embarazada o esté criando. Cuando viene la tribulación, estés como estés, te agarra y te arrasa, ¿verdad? Claro que a lo mejor si están embarazadas, pues no pueden correr tan rápido, se preocupan por sus hijos o cosas así. Pero el Señor Jesucristo lo que está haciendo es que está evidenciando la gravedad de lo que va a suceder. Ay de las que estén así en estas condiciones, ¿verdad? En el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y yo me pregunto, pues ¿qué tiene que ver esto? Pues sea lunes o martes, de todos vamos a correr. ¿Por qué señala que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo? Mis hermanos, aquí no hay muchos teólogos no se ponen de acuerdo. Por eso les digo que Mateo 24 es complicado para poderlo discernir. Y muchos dicen que, como dice aquí, día de reposo va dirigido exclusivamente a los judíos. No, mis hermanos. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo sigue respondiendo a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Verdad? ¿Cuándo será? Y ahorita va a responder también lo de la segunda venida. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Hay por ahí, no sé si han visto, varios que han profetizado la venida del Señor Jesucristo. Hay uno que se llama David Ower, así, es un negro barbón como con rastas en la barba, pelón, con su greñita larga, con rastas me parece, y tiene también rastas en la barba. Por cierto que se ve así como que no se lava o sea, muy dura, se mueve y, bueno, chéquenlo. Él anda anunciando que Cristo ya le reveló el día cuando va a venir, y que él sabe cuándo va a venir porque ese día estará él predicando. Y que cuando él esté predicando en esa ciudad, entonces ese día va a venir Cristo. Y lo anda diciendo y la gente anda toda espantada y la gente le cree, ¿verdad? Pero no están atendiendo lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que se levantarán falsos, mis hermanos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos, pero vemos que no es posible. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es importante aclararlo, mis hermanos, porque hay algunos por ahí que están creyendo que Cristo viene de manera secreta. Cristianos, no me refiero a otros. Que va a venir el Señor Jesucristo secretamente como ladrón en la noche, que nadie se va a enterar. Y se va a llevar a los suyos. O sea, 2 segundas venidas de Cristo. Primero viene secretamente y se lleva a los suyos y después ya es la segunda venida de Cristo. Pues ya nomás viene como para a checar si no se le quedó alguno. No viene como para enjuiciar a la tierra. Primero viene y nos lleva porque estos creen que nosotros no pasaremos la gran tribulación. ¿Cuántos creen así o creían así? Que nosotros no pasaríamos la gran tribulación, ¿verdad? Que seríamos arrebatados. En la película se ha dejado atrás, se muestra así. Es una película, así se llama, dejados atrás, ¿verdad? Y dicen que viene Cristo y se lleva a unos y a otros los deja porque no se portaron bien, ¿no? Y después entonces sí ya viene y acontece la segunda venida, pero vendrá secretamente.
Pero ¿qué dice este texto? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y unos dicen, no, es que tú no sabes la diferencia entre el rapto y la segunda venida. O sea que son dos eventos para ellos. Pero la Escritura muestra que es un solo evento. ¿Ah? Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Nuevamente ahí. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense, mis hermanos, ¿cuándo entonces vendrá el Señor Jesucristo por nosotros? Después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo nos tomará el Señor? Después de la gran tribulación, no antes, no antes. Así que atravesaremos, mis hermanos, la gran tribulación. ¿Va? Bueno, los hermanos que estén vivos, si nosotros nos toca, pues lo que sea, atravesaremos esa gran tribulación. Pero recuerden que la tribulación empezó desde que se fue Cristo. Quiero enfatizar eso. Desde que partió el Señor, desde ahí empezó la tribulación para sus hijos. O sea, pues ha venido durante la historia persecuciones, ¿no? Hambres, guerras, rumores de guerras, terremotos. Cuando vino la Iglesia Católica que hacía persecución sobre los que no estaban conforme a ellos, ¿verdad? Y hubo 1000 años de oscurantismo. Luego vino la Reforma. Vino la Reforma y también hubo guerras ahí y rumores de guerras. Y hoy en día hay persecución contra los cristianos, hay gran tribulación. Hay muchas cosas, mis hermanos, que están aconteciendo y no han cesado. No han cesado estas cosas. Por eso muchos no entienden y piensan que estas cosas serán al final. O sea que lo grave, lo peor, así será hasta el final. No. Ya está sucediendo desde que Cristo se fue. Desde ahí está sucediendo gran tribulación para los cristianos. ¿Verdad? No es una época en el futuro donde, bueno, sí será más grave porque Dios desatará su ira y se caerán las estrellas y cosas así, ¿no? Pero ya estamos en tribulación. Ya estamos en tribulación. Todo eso ya está aconteciendo, mis hermanos, todo. Entonces en el 24:31 enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis, o sea que nosotros vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver. Pongan un dedito ahí, vamos a 2 de Tesalonicenses 2:1. Son todos los antecedentes bíblicos, mis hermanos. No se los estoy desglosando así a perfección porque no acabaríamos en una sola sesión. Pero ahorita vamos a hacer una aplicación de lo que nos arroja toda esta verdad bíblica. 2 de Tesalonicenses 2:1. Porque dice: así también vosotros, Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 2 de Tesalonicenses 2:1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí están, es un solo evento con dos facetas, ¿no? Viene el Señor y nos toma. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el día del Señor habla del juicio del Señor, de la ira del Señor descargada sobre la tierra, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y del arrebatamiento. Este es el día, un solo día del Señor donde acontecerá todo eso. Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que nosotros, mis hermanos, veremos todas estas cosas. ¿Qué veremos?
que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. Así que lo vamos a ver, mis hermanos. Algunos dicen que no lo veremos porque como nos va a arrebatar antes, pues no veremos nada, ni siquiera veremos la gran tribulación, y no veremos nada, estaremos allá. Pero el texto es claro, ¿no? Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ustedes están viendo apostasía? Grave, ¿verdad? Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá. Primero vamos a ver la apostasía y vamos a ver al anticristo. Y entonces después vendrá el Señor Jesucristo. Y lo que dijo en Mateo 24, 30 y... ¿qué les dije? 33. Así también vosotros cuando veáis... ¿Qué van a ver? ¿O qué vamos a ver? Pues todas esas calamidades que van a suceder, mis hermanos. Todo eso lo vamos a ver nosotros. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No nos va a agarrar de sorpresa, mis hermanos, como algunos dicen que te va a agarrar sin que sepas, sin que te des cuenta, y no. Vamos a saber perfectamente ya cuando el Señor esté cerca. Pero no podemos determinar un día, como muchos lo han determinado. Luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este versículo es algo difícil porque recordemos la pregunta que está haciendo el Señor Jesucristo. Los discípulos al Señor Jesucristo, ¿verdad? 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. Está hablando tanto de esa generación de ellos, porque no pasó esa generación y fue destruido el templo, ¿verdad? No pasó la generación de Pedro, de Juan y Jacobo y todos ellos. No pasará. Así que no pasó esa generación y fue destruido el templo, y vino persecución, y vino hambre, rumores de guerras, terremotos, todas esas calamidades, y sucedió lo que el Señor Jesucristo profetizó, la destrucción de Jerusalén. Pero también dice que cuando veamos todas estas cosas, no pasará esta generación que esté viendo todas esas cosas. Por ejemplo, la venida del anticristo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, las potencias serán conmovidas, ¿verdad? Cuando aparezcan todas estas cosas y grandes calamidades y tribulación, no pasará esa generación y entonces vendrá el Señor Jesucristo. Porque sí vendrá un tiempo extremo, por decirlo así. Aunque estamos en persecución, aunque estamos en tribulación, vendrá una gran tribulación al final de los tiempos. No sabemos cuánto durará, algunos dicen que 7 años. No hay manera de sustentar eso. No hay manera de sustentar que la gran tribulación durará 7 años. No hay manera de sustentarlo, pero sí dice que sucederán unas cosas asombrosas. Y no pasará esa generación cuando todo eso acontezca. Miren, es un poco complicado descifrar Mateo 24 por las preguntas que le hacen los discípulos. ¿Qué le preguntaron primero? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿No qué cosas? La destrucción del templo. Cuando todo aquello no quede piedra sobre piedra. Pero también le preguntan, ¿y de tu venida? ¿Ah? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y del fin del mundo. Y está respondiendo las 2 preguntas, o 3, algunos dicen que 3, en un solo relato, mis hermanos. ¿Cómo le hacemos para entenderlo? ¿Cómo le hacemos para entenderlo? Debemos de aplicarlo y decir, pues toda la verdad es para mi tiempo. Y toda la verdad fue también para el tiempo de los judíos, porque se cumplió la destrucción del templo. Se cumplió que los romanos arrasaron con todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Solamente lo podemos entender así como que están las respuestas combinadas, entrelazadas. Sí, no, el traslape es cuando se monta el siglo venidero con el siglo presente. No, pero ahí está hablando de las calamidades, de estos acontecimientos fuertes, ¿verdad? Recuerden las preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Esta pregunta es exclusiva para eso. Pero le montan la otra pregunta inmediatamente. Es donde viene la confusión. Y de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues habrá todas estas cosas. Como señales de mi venida y del fin del mundo. Todas estas cosas. Desde el versículo 4 hasta el final de Mateo 24. Todas estas cosas sucederán. ¿Cuáles son para la destrucción del templo y cuáles son para la segunda venida de Cristo y el fin del mundo? ¿Cuáles? Sacamos textos, este es para acá y este es para allá, este es para acá y este es para allá.
Este texto responde esta pregunta y este texto responde la otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ven cómo es bien complicado Mateo 24? Pero en todo el relato responde las 2 o 3 preguntas. En todo el relato lo responde. Así que sí está hablando de la segunda venida de Cristo, sí está hablando del fin del mundo, pero también está hablando de la destrucción de Jerusalén. Claro, ya bastante, exacto. Con los otros textos ya damos más apoyo al sustento que tenemos de cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin del siglo, pero entre todo respuesta que dio Cristo, viene la respuesta para los de Jerusalén, para aquellas épocas, y viene la respuesta para nosotros en los postreros tiempos. Complicado, sí, pero así es, mis hermanos. Y les aseguro que no hay ningún teólogo que se los descifre así a la perfección. Pero así debemos entenderlo. Vienen las respuestas en todo esto. Porque sí aconteció todas estas cosas antes de la destrucción del templo y acontecerán todas estas cosas antes de que venga el Señor Jesucristo. Ok. ¿Dónde me quedé? En el 30 y... Ajá. El cielo y la tierra, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esto tendrá cumplimiento. Y ha venido teniendo cumplimiento su palabra. Lo hemos visto a través de la historia. Pero el día y la hora, nadie la sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora les digo que andan unos anunciando por ahí que sí, que viene tal día. Por ejemplo, David Diamond, un predicador sudamericano, predicador judío cristiano, bueno, no sé lo que sea, es como híbrido. Él dice que en el 2018 viene Cristo. Que porque cuando se juntó la nación de Israel en 1948, ven que les regresaron su tierra, les regresaron su país en el tratado ese que hicieron en 1948, y David Diamond dice que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca y venga Cristo. Y él dice que una generación son 70 años. Una generación porque dice que la Biblia, saca sus argumentos bíblicos, ¿no? Dice que la Biblia dice y sí dice, que la vida del hombre son 70 años, ¿vale? Los más robustos 80. Entonces él hizo cálculos de 1948, le sumó 70 años y dice, ahí vendrá Cristo. Súmele del 48 más 70 años, 2018. Entonces tenemos, mis hermanos, según David Diamond, 4 años para darle vuelo a la hilacha. ¿No? No, mis hermanos. No tenemos... Puede venir hoy, mis hermanos. Puede venir hoy. Entonces no tenemos ningún momento para darle vuelo a la hilacha. Tenemos que estar alistados, ¿no? Prestos, listos. Porque en Apocalipsis al final dice, sí, Señor, ven, amén. Ven, Señor Jesús. ¿No dice así? Y así debemos de declarar siempre. Entonces, pero el día y la hora nadie la sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ni los ángeles, mis hermanos, y estos se sienten más chipocludos, pero no es así. Por ejemplo, hay otro que se llama Gille Ávila, bueno, se llamaba, ya murió. Gille Ávila, uno de los evangelistas, igual creo era puertorriqueño o cubano por ahí. Gille Ávila. Él dijo que Cristo le había revelado que él no moriría y vería la segunda venida de Cristo. Y murió el año pasado. Vean, mis hermanos, se atreven nuestros hermanos, voy a decir que son hermanos, se atreven nuestros hermanos a profetizar estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo dice el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. Y Cristo lo sabía, por supuesto, en su cualidad de Dios. Como hombre, no. Debemos de reconocer su dicotomía de Cristo cuando habla solo como hombre y cuando habla como Dios. Cristo lo sabía como Dios, sí, como hombre, no, solamente el Padre. Y estos se atreven a decir, yo no voy a morir, yo seré arrebatado. Gille Ávila lo dijo y murió. Y murió. David Diamond lo dijo y nos faltan 4 años para ya se le han caído otras mentirotas, ¿verdad? Pero para que esta se le caiga también. A lo mejor es este año. Y le vamos a reclamar allá, ahí está, no que 2018. Si es que está. Sí. Sí, mis hermanos. O sea que debemos de tener muchas reservas. Los testigos de Jehová profetizaron la segunda venida de Cristo en 1875, me parece. Después en 1914, luego en 1918, luego en 1925. Luego dijeron, bueno, ya casi.
Me doy. Les dijeron como Kiko, me doy. Sí, en varias. Hasta habían hecho una casa, hicieron una casa para Moisés y Elías, me parece, ¿no? Hicieron una casa en Estados Unidos porque iban a venir. Al final la vendieron. O sea, se atreven a decir y profetizar cosas y la palabra está diciendo, no, ni te atrevas. Más allá de lo que está escrito, ahí dice, yo no sé, pues solamente Dios sabe. Lo que sí me está diciendo claramente es que